Este es un resumen de las orientaciones para la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. En este consejo técnico enfatizaremos en la importancia de considerar el aprendizaje como una experiencia formativa en el marco del Plan de Estudio 2022. Se destaca que más allá de simplemente comprender conceptos, es crucial que los estudiantes utilicen el aprendizaje para explorar y comprender diversas realidades sociales, culturales, económicas, antropológicas y escolares que les rodean. Se incita a los educadores a que faciliten este proceso, proporcionando acciones, estrategias, diálogos, materiales y herramientas que tengan un contexto histórico y social relevante. Se subraya también la importancia de situar los hechos en su tiempo y espacio, así como de reconocer los criterios con los que se construyeron, considerando sus implicaciones en la vida cotidiana. Se menciona también que la evaluación formativa es una práctica fundamental para respaldar este tipo de aprendizaje. En una próxima sesión se abordará el tema docencia y desarrollo del pensamiento crítico. En esta sesión nos vamos a enfocar en aspectos esenciales para llevar a cabo la evaluación formativa en la práctica docente. Maestros y maestras, se nos invita a seguir trabajando en la renovación de la enseñanza y la transformación de la educación. Nuestra agenda de trabajo en esta quinta sesión ordinaria se nos propone abordar los siguientes temas. Número 1, evaluación formativa. Número 2, construcción de la planeación didáctica del siguiente periodo en vinculación con los libros de texto gratuitos. Número 3, gestión escolar y asuntos particulares de cada escuela. Propósitos: fortalecer la evaluación formativa en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Avanzar en el diseño de la planeación didáctica, la evaluación formativa y los proyectos para el siguiente periodo. Orientaciones. Evaluación formativa. Según el nuevo plan de estudio, los estudiantes son considerados sujetos plenos de derechos, con necesidades y características propias, capaces de reinterpretar, incidir y transformar su entorno. También se enfatiza su capacidad para conocerse a sí mismos, construir saberes y aprender a cuidarse para ejercer plenamente su derecho a la vida. Para potenciar el desarrollo de estas capacidades, se considera fundamental integrar a los estudiantes como protagonistas en la evaluación de los aprendizajes. Esta evaluación se ve como parte integral del proceso formativo, involucrando tanto a estudiantes como a docentes en procesos de autorreflexión para identificar logros, áreas por mejorar y obstáculos enfrentados, así como trazar acciones de mejora. Se aclara que la evaluación de los aprendizajes y la acreditación son momentos diferentes, y en esta sesión se revisará específicamente el primero, la evaluación formativa. Esta evaluación consiste en el seguimiento que realizan los docentes del proceso de aprendizaje de los estudiantes en los diversos contextos y experiencias de su vida cotidiana. Como primera actividad, se nos sugiere ver y comentar el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública. Posteriormente, se nos propone revisar críticamente la relación pedagógica que establecen con sus estudiantes cuando realizan la evaluación formativa. Para ello, se nos sugiere elaborar individualmente textos que desarrollen las siguientes frases. La evaluación formativa la utilizo para, en la planeación didáctica ubico el proceso de evaluación formativa cuando, en la evaluación formativa mis estudiantes. A continuación, vamos a socializar en el colectivo los textos desarrollados, reflexionando en lo planteado y ubicando elementos comunes y diversos. En un siguiente momento, se nos sugiere leer el documento La evaluación formativa es un reto pedagógico, didáctico en el trabajo docente, de Ángel Díaz Barriga. Decidiremos la manera que consideremos más pertinente para realizar una revisión crítica de este texto. Lectura individual, puede ser lectura compartida, lectura con el video del texto, entre otras.
El artículo aborda el desafío pedagógico didáctico que representa la evaluación formativa en el trabajo docente. En línea con las directrices del Plan de Estudios 2022, se destaca la necesidad de reconfigurar tanto el concepto como la práctica de la evaluación formativa, que ha experimentado una intensa evolución en los últimos años. El texto se divide en tres secciones. La primera explora el significado y las dimensiones de la evaluación formativa, distinguiendo entre la reflexión y análisis de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje y los ajustes que los docentes realizan en su trabajo didáctico. La segunda sección aborda la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación, destacando la importancia de utilizar los errores como oportunidades de aprendizaje. La tercera sección ofrece algunas propuestas concretas para implementar la evaluación formativa en el aula, tanto para promover la reflexión de los estudiantes como para guiar la planificación y adaptación de los docentes. En resumen, el artículo enfatiza la complejidad de la evaluación formativa y la necesidad de integrarla de manera efectiva en el proceso educativo, tanto para impulsar el aprendizaje de los estudiantes como para mejorar la práctica docente. En el apartado de insumos se incorporan cápsulas con las experiencias de algunos docentes que conviene revisar y analizar. Establezcamos en colectivo algunos planteamientos centrales para analizar, interrogar e interpretar el texto. Reflexionemos sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la importancia de reconfigurar el concepto y la práctica de la evaluación formativa según el Plan de Estudio 2022? Comenten qué estrategias realizan o pueden llevar a cabo para promover la reflexión individual y colectiva entre sus estudiantes. ¿Por qué es importante que las y los docentes reconozcan y ajusten su planeación didáctica según la realidad que enfrentan en el aula? ¿Cómo pueden las y los docentes trabajar con los errores de los estudiantes de manera constructiva? ¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre los casos donde las maestras y los maestros comparten cómo realizan las modificaciones a su planeación y al trabajo en el aula con lo que ustedes hacen en el día a día en su práctica? ¿Cómo esto forma parte del proceso de evaluación formativa? En equipos vamos a elaborar un organizador gráfico en el que se exprese la interpretación que hacemos del texto y lo vamos a socializar en colectivo. Vamos a contrastar las representaciones que posee el colectivo docente acerca de la evaluación formativa con los organizadores gráficos que vamos a realizar a partir de la lectura. Es momento de que tomemos acuerdos, los cuales nos van a permitir armonizar nuestras estrategias de evaluación formativa con la orientación que establece el plan de estudios. Ahora vamos con el segundo momento, construcción de la planeación didáctica del siguiente periodo en vinculación con los libros de texto gratuitos. Avanzaremos en el diseño de la planeación didáctica a partir de lo abordado en esta sesión. De manera particular, vamos a considerar los aportes que la evaluación formativa puede hacer en los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes en nuestra práctica docente. Después viene el tercer momento, la gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela. En este momento de la sesión vamos a abordar los asuntos educativos de interés para el colectivo. Recordamos que la estrategia en el aula, prevención de adicciones, si te drogas te dañas, continúa en las escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias, así como en las instituciones de educación media superior de todo el país. Ahora con el lema Hagamos equipo, les convocamos a seguir trabajando en las comunidades escolares y con las familias de educación secundaria en este propósito común, la prevención de adicciones.